gritar tanto porque Dios no es sordo? Y yo creo que le dijo bien, ¿verdad? Yo creo que le dijo bien. Pero el otro no se quedó callado. Pero el que hoy le dio, yo estoy consciente que Dios no es sordo, pero tampoco es nervioso. Porque si Él no es nervioso, puede escucharme a mí, como yo lo hago. De hecho, en la Biblia, yo no sé si hay alguno de ustedes que ha entrado a una sinagoga judía. ¿Hay alguien aquí que haya entrado a una sinagoga judía? Okay. Pues en una sinagoga judía casi se prohíbe respirar. O sea, hay que estar sosegado, quieto, tranquilo. Y desde luego, si una persona habla o se mueve por una vez, le pueden venir a decir, tiene que estar quieto. Pero la segunda vez lo que le dicen es, debe salir, salga. Y ya no hay más alternativa, la persona tiene que salir. Porque para ellos, pues la experiencia cultica tiene que ser de esa manera, en un silencio profundo. Pero sin embargo, en la Biblia aparece la historia de un hombre que entró a una sinagoga judía y entró bailando. Y por ningún lado dice que lo botaron, ¿verdad? Claro, el hombre llevaba 38 años y paralítico. Imagínense una persona que nunca había tirado unos pasitos y de momento que pueda. Y entró bailando, dice que entró saltando y danzando. Ahora, la pregunta es, ¿por qué entonces a este no lo votaron? ¿Por qué no lo sacaron? ¿Por qué no le dijeron vete de aquí? Porque en la sinagoga judía se establece la experiencia de la adoración espontánea. Y lo único que la persona tenía que hacer era demostrar por qué lo hacía. Y desde luego, él podía demostrar por qué entraba al templo bailando. Porque hacía tantos años que era paralítico y Dios lo había sanado. Por lo tanto, queda establecido escrituralmente que todo aquel que desee, desde luego dentro de un orden, ¿no? Pero todo aquel que desee espontáneamente adorar al Señor como siente en su corazón, nadie debe prohibirse, sino por el contrario. Yo no sé si usted ha venido por aquí a las 8 de la mañana o a las 11 de la mañana. Aquí tenemos una hermana, oiga, que ella baila hasta la oración. Y usted no tiene idea cuánto yo me lo disfruto, porque lo hace con espontaneidad, lo hace con agradecimiento, lo hace con gozo. A veces se le hace que dice, pastor, es que yo estoy tan enamorada de Jesús. Pues ojalá todos estemos así de enamorados del Señor, ¿verdad? Bueno, esta mañana yo prediqué un tema sobre lo que debe ser el entendimiento cristiano en términos de la persona de Jesús. O sea, pues, porque muchas veces usamos una serie de adjetivos con respecto a Jesús y decimos que Jesús fue un gran revolucionario, o que es un extraordinario amigo, o que es un extraordinario compañero. Pero el propósito escritural con respecto a la persona de Jesús no es meramente que le veamos como un gran político, como un gran gobernante o como un rey. El propósito particular de la Escritura es que veamos a Jesús como Él es. ¿Y quién es Jesús? Pues la Biblia dice que Jesús es la imagen misma de Dios. Es decir, el que quiera ver a Dios, el que quiera ver a Dios ahora, tiene que verlo a través de Jesús. Nadie puede ver a Dios si no lo hace a través de la persona de Jesucristo. Por eso cuando le preguntaron los discípulos, le dieron a los discípulos a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Él dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. O sea, porque Jesús es la imagen misma del Dios invisible. Y yo me quedé pensando, ¿cómo yo puedo decir esto en el culto de esta noche sin tener que predicar el mismo sermón?
¿verdad? Porque uno tiene que buscar algunas estrategias, no vaya a ser que digan, de nuevo nos vuelve a predicar lo mismo que predicó en la mañana. Les voy a decir lo mismo, pero desde otra perspectiva. Y los voy a invitar a que vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, al capítulo 8. Y en el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos, vamos a ver el verso 27 hasta el verso 30. Y mire lo que dice la palabra del Señor allí. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Entonces Jesús les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto a ninguna persona. Bien. Cesarea de Filipos no estaba en el territorio que pertenecía al rey Herodes. Cesarea de Filipo estaba en el territorio que le pertenecía como comarca del rey a Felipe. Eran comarcas distintas y obviamente una podía pertenecer a uno y otra podía pertenecer a otro. Y en el caso de Cesarea de Filipo, esta le pertenecía a Felipe. Ahora bien, este pueblo, Cesarea de Filipo, tenía hasta el tiempo de Jesús una historia extraordinariamente sorprendente. Porque uno tiene que preguntarse, ¿por qué allí fue que Jesús le hizo la pregunta a sus discípulos? ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Porque alguna razón. O sea, que Jesús los haya tomado y los haya llevado por todo ese litoral hasta llevarlos a Cesarea de Filipo y allí entonces hacerle la pregunta, eso tiene que tener históricamente alguna explicación. Y desde luego, la explicación es la siguiente. Cesarea de Filipos, antes de llamarse de esa manera, ¿verdad?, se llamaba Balinas. Balinas. Era una comarca. Y desde luego se le llamaba Balinas porque allí, en esa comarca, se erigió un gran centro al culto de Baal. Fue en Cesarea de Filipos donde hubo el altar para el dios pagano Baal, más grande de toda aquella región. Desde luego, allí todavía al día de hoy es interesante porque donde más supersticiones existen, turísticamente hablando, es en Israel, ¿saben? En Israel hay mucha superstición. Muchos judíos son bien supersticiosos. Y todavía hasta el día de hoy se dice que allí en Balinas hay una caverna donde había nacido el dios griego llamado Pan. Y desde luego el dios griego llamado Pan era considerado como el dios de la naturaleza. Los antiguos decían que el que había hecho todas las cosas había sido el dios Pan. Ahora, note bien que en una comarca tan pequeña había un centro para darle culto a un dios pagano llamado Baal. Y allí había la cueva donde se decía que había nacido uno de los dioses de la mitología griega llamado Pan, y que este dios llamado Pan era el responsable de la naturaleza.